Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN para ustedes. Y miren, más importante que la economía, solo la salud. Y uno ha hablado mucho y seguirá hablando de salud, pero es importante hablar de economía porque la preocupación es mundial. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué hacer en el momentum económico que vive el mundo y que atraviesa el país nacional? Para eso, y qué bueno que aceptó la invitación el economista Henry Ebrard. Bienvenido, Henry. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. La verdad, un placer estar con ustedes. Seguimos con la cuarentena, por supuesto, y como tú lo dijiste, primero el tema de la salud, pero también por este mismo tema, ¿no? Es complicado mantener la gente más tiempo en la cuarentena. De hecho, hemos visto que ya no hay cuarentena, hay tapones de nuevo, y eso también traduce la realidad socioeconómica del país. Es imposible mantener más tiempo a la gente sin poder regresar de cierto modo a una nueva normalidad, ¿no? Sí, Henry, hace más de un mes que no te veíamos por aquí, por Enfoque Matinal. ¿Qué tal si comenzamos echándole un vistazo a la situación general de la economía dominicana desde tu punto de vista? ¿Cómo no? Mira, es cierto que hace un mes lo que podíamos estar haciendo eran proyecciones, quizás algunas advertencias, pero bueno, no teníamos quizás todos los elementos para ver qué tan grave podía ser la situación a nivel económico, y sin duda alguna ya ahora empezamos a tener más elementos, confirmaciones de que esta crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo en la República Dominicana es sin duda alguna la peor crisis económica que le habrá tocado a la República Dominicana desde la Guerra de Abril del 65. La profundidad de la caída de la economía en este segundo trimestre va a ser algo absolutamente histórico. Fíjense, en el primer trimestre, que cerró obviamente a final de marzo, los 2 primeros meses, enero, febrero, eran los últimos 2 meses antes de la crisis, donde la economía dominicana estaba creciendo como siempre, alrededor del 5%. Y ya en el mes de marzo, con solamente una quincena de cierre, ¿verdad? Porque se empezaron a tomar las medidas por ahí el 19 de marzo, el Banco Central, en su última publicación, que fue la nota de la Junta Monetaria justificando la postura de mantener esas tasas bajas, no menciona cifra para marzo, pero en su poesía habitual, ¿no? Que la literatura de las juntas monetarias del Banco Central siempre es muy reveladora, a veces más lo que no se dice que lo que se dice, y te dice que a pesar de una economía muy adversa en el mes de marzo, lograríamos cerrar el trimestre ligeramente positivo. Si lo traducimos a cifras, que ahí la gente con cifras todo se entiende, si hemos crecido 5% en enero y en febrero, para terminar ligeramente positivo, vamos a decir entre 0 y 0.5%, quiere decir que ya la economía en marzo cayó un 8%. Y todo deja indicar de que la caída que vamos a tener en el segundo trimestre va a ser de doble dígito, o sea, una caída mayor al 10%. Eso no nos debe sorprender. Yo estaba chequeando ahorita, antes de entrar, una nota publicada en Estados Unidos por Goldman Sachs y que advierte, que entiende que la caída de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre pudiese llegar, escuchen bien, a un menos 29%. Menos 29%. Lo tuve que leer. O sea, yo veo la cara de asombro de Pablo. Repítelo, por favor. Sí. Goldman Sachs ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento o de caída del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que es la principal economía con la cual trabajamos, y anuncian que el PIB de Estados Unidos pudiese caer un 29% en el segundo trimestre de este año. Frente a eso, que tú puedes estar esperando hasta caer, para nosotros caer 10%,
sería una hazaña si tú consideras que Estados Unidos está cayendo un 29%. Eso nos da una idea, ¿no? De la brutalidad de esta crisis. La semana pasada me preguntaban cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión. Oye, básicamente es eso. Estamos en una depresión económica porque es brutal, profunda, no se tiene claro cuánto tiempo va a tomar recuperar eso, y su manifestación más trágica a nivel social es que tenemos que realizar que hoy en día, si vemos las cifras del FASE, las cifras del Ministerio de Trabajo, fue confirmado por el mismo CONEP, más de la mitad de los empleos formales del sector privado se encuentran suspendidos. De ahí yo creo toda esta presión para que volvamos de una manera tan ordenada como sea posible a esta nueva normalidad, porque ya la economía de la gente no lo aguanta. O sea que no son buenas noticias, definitivamente. Bueno, precisamente tú mencionas el programa FASE, también está el Quédate en Casa, y todo apunta a que habrá una extensión de esa ayuda. Eso va a implicar mucho más recursos. Yo recuerdo inicialmente que se destinaron 12.000 millones de una partida de 14.000 y el Banco Central, las autoridades monetarias hicieron unos malabares para redondear 32.000 millones. ¿Y qué implica esa extensión por 1 o 2 meses? Bueno, primero que eso nos confirma la gravedad de la situación y que efectivamente lo que se está haciendo en la República Dominicana es muy similar a lo que se está tratando de hacer también en los demás países que están sufriendo las mismas consecuencias, ¿no? Ver cómo al principio lo que dice Pablo, la parte de salud, hay que salvar vidas, pero ahora tan importante es salvar a la gente, porque necesitamos que la gente esté aquí todavía, y salvar a las empresas, porque cuando en algún momento, probablemente ya en el segundo semestre, vuelva a cierta normalidad, lo peor que te puede pasar es que la economía vuelva a la normalidad, pero ya los empleados no están, las empresas no están, porque entonces tú estarías entrando en una nueva fase de la crisis. Entonces, esto de seguir el plan de FASE, el plan de Quédate en Casa, tiene implicaciones a nivel de presupuesto. Yo creo que va a ser importante ver si, tal como lo anunció la semana pasada el ministro de Hacienda, y que es necesario, se presente, se formule un nuevo presupuesto 2020. Ustedes recuerdan, yo creo que fue en el programa de ustedes que yo mencioné que el presupuesto 2020 quedaba en el zafacón de la historia, hay que reescribirlo, y nuevamente vamos a dar un par de cifras para que la gente lo entienda. En el presupuesto 2020, con un crecimiento de la economía de un 5%, se contemplaba tener un déficit fiscal, o sea, una diferencia entre ingresos y gastos, por 110.000 millones de pesos, y que para eso se consignaba financiamiento, porque además del déficit tú tienes que seguir pagando los compromisos financieros, 4.500 millones de dólares. Ahora, por la caída, más que por el tema de los gastos adicionales, es por la caída de los ingresos, que los ingresos que iban a crecer 90.000 millones de pesos por el crecimiento económico, al no tener crecimiento, no solamente no vamos a tener crecimiento de los ingresos, sino que lo más probable es que se vayan a quedar los ingresos por debajo del año 2019. Entonces, solamente por el lado de los ingresos, el déficit que era de 110 te va a subir a 220.000 millones de pesos, y por encima tú tienes necesariamente que incrementar el gasto en salud, el gasto en transferencias sociales, por lo que lo más probable es que el nuevo déficit sea de 250.000 millones de pesos, y eso hay que buscar, hay que identificar los financiamientos, y hasta que no se publique esto va a seguir cierta incertidumbre, y vimos que esta incertidumbre se ha traducido en muchas presiones sobre el precio del dólar, que eso ha sido una noticia que sorprendió a todo el mundo. Hace un mes nadie pensaba de que pudiera haber problema con el dólar o problema con la inflación, y eso obviamente es un foco ahí que requiere de mucha atención, creo, por parte de las autoridades. Gracias por esa explicación, porque has situado el problema, la gravedad del problema económico. La gravedad del problema de salud lo manejamos todos, de tanto repetirlo, todo el mundo. Ahora, el equilibrio, lo que te pido es, manejando los dos escenarios,
¿cuál sería el equilibrio ideal? Lo dijiste muy bien, o sea, muy bien, es importante que la gente esté en salud, pero bueno, va a llegar un momento que la gente, la economía, los que queden vivos se van a engrumar. O sea, el equilibrio entre preservar la salud, pero también que la economía funcione. ¿Por dónde andas tú? Bueno, en eso precisamente yo creo que hay que hacer muy pragmático. Hay que asegurarse en la parte sanitaria de que no vuelva la epidemia, que de hecho tú ves, Pablo, que las noticias que tenemos de los países de Europa, inclusive los mismos países asiáticos que abrieron antes de nosotros, bueno, España, Francia está en pleno desarrollo, Dinamarca, Alemania empezó la semana pasada, nos muestra que, claro, es muy temprano todavía, pero que parece que hay un pequeño repunte de ciertos indicadores, porque obviamente al abrir, a flexibilizar, tú tienes mayor circulación del virus. Ahora, siempre y cuando sea controlado, no hay problema. Entonces, creo que es ahí donde tiene que haber claramente un plan claramente diseñado y excepcionalmente bien implementado. Eso quiere decir que por cada sector, por cada tipo de actividad, tiene que haber un protocolo muy bien diseñado. Eso no es tan problemático porque hay mucha gente que sabe hacer eso. Lo que quizás es un poquito más problemático porque quizás no está en el ADN de la gente, que es y la misma desesperación de volver a una normalidad o de poder ya empezar a generar ese ingresos, es que se cumpla con eso. Tiene que haber mucha planificación. Yo creo que ya sería tiempo de poder anunciar, decirle a la gente, mire, dentro de una semana tal tipo de negocio, dentro de tanto tiempo tal tipo de negocio, para que se puedan hacer las cosas. Eso requiere también de que haya ciertos recursos, y ahí donde el Estado tiene que hacer su trabajo muy bien, no solamente el sector privado y la población en general. Tiene que haber esa cantidad de mascarillas disponibles. Tú no le puedes pedir a la gente que compre las mascarillas. Tiene que haber esa cantidad de test suficiente, y eso va a ser un punto clave para que las elecciones del 5 de julio, además de una fiesta democrática, no sea la fiesta del coronavirus otra vez, porque tenemos que tener los protocolos, y eso no es tan complicado. Hemos visto como la gente hoy en día va al banco, no digo normalmente, ya se inventó una nueva normalidad, ir al banco, para ir al supermercado, en fin, tiene que haber un plan organizado, y yo creo que ya urge efectivamente que ya se definan esas cosas, porque si no vamos a entrar en otros tipos de problemas, porque yo noto muchas tensiones en la población, muchas tensiones, inclusive tú hablas con los gremios de comerciantes, con muchísima razón, se están quejando, por ejemplo, del hecho de que tú tienes grandes supermercados que como están abiertos y venden mucho más allá que solamente los alimentos, venden una serie de productos que ellos quisieran poder vender, y sin embargo ellos se mantienen cerrados. Entonces dice, mira, eso es como una competencia. Así yo creo que es tiempo que ya esta nueva normalidad se defina, se ejecute, y ojalá pues logremos hacerlo. Hay competencia desleal, Henry. ¿Tú sientes que hay competencia desleal? Porque yo estuve en zona de la capital, en Baní, pasé por San Cristóbal, y tuve como algunos establecimientos que no son farmacias ni supermercados que sí están abiertos y otros no. ¿Cómo manejas tú esa información? ¿Hay competencia desleal? ¿Qué percepción tú tienes? Yo digo que hay competencia desleal si tú no permites que muchos pequeños establecimientos, los que van a tomar un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender, el tema de la ferretería. Hay muchas ferreterías pequeñas, no solamente en los barrios de la capital, sino especialmente cuando salimos en las provincias, en el interior. No permitir que abren, y al mismo tiempo tú permites y no dar nombres, todo el mundo se va a reconocer. Tú tienes supermercados que tienen... Los grandes supermercados tienen áreas de ferretería, eso es. Efectivamente. Entonces, si yo fuese dueño de una pequeña ferretería donde tengo 2 o 3 empleados que tuve que poner en el pase, obviamente yo no voy a estar satisfecho. Y si vemos que hay
probablemente movimientos esta semana de parte de ciertos tipos de negocios. Yo creo que hay que entenderlo y hay que atenderlo. Yo creo que es importante y yo creo que todos nosotros también tenemos que pensar, y eso yo lo vi en Europa, cómo van cambiando las cosas. Parte quizás de las cosas buenas que nos va a traer es el coronavirus. Es que tenemos que ayudar y apoyar los negocios que están en el barrio o en la vecindad. Tenemos que ayudar también a las pequeñas empresas. Los pequeños negocios necesitan del apoyo. Mira, si en vez de costarte 100 te cuesta 105, mira, esos 5 pesitos más, veámoslo como parte de la solidaridad para apoyar a los pequeños negocios. Yo creo que es importante porque nuestra economía, el 97% de nuestros negocios son micro y pequeñas empresas, y tenemos que pensar que ahí está el tejido social, está la estabilidad social de la sociedad y necesitamos tener una mano amiga, y eso empieza por nosotros. Mira, si hay algunas cosas que podemos comprar al colmado en vez de comprarlo al supermercado, mire, quizás sea buen negocio para cada uno de nosotros hacerlo. Sí, ustedes han puesto muy buenos ejemplos, eso de la competencia desleal. Hay supermercados, grandes supermercados, no hay por qué mencionar el nombre, que son más ferreterías que supermercados, y que tienen por departamento una gama de negocios que supuestamente no están abiertos o no pueden vender al público, pero ni modo. Ese es otro tema que debe el gobierno ya tomar en cuenta y anunciar antes que pase esta semana un plan. A partir del lunes, del martes, del miércoles, las cosas van a ser así. Yo espero que sí, que con el anuncio de la emergencia nacional venga acompañado de eso. Pero mencionaste la tasa de dólar. Vamos a convertir en pesos esos dólares, Henry. Se está especulando 56, 57, pero lo que yo quiero es ver el impacto que va a tener, cuáles sectores y cuáles actividades va a impactar una tasa del dólar subiendo. Ok, ese es un asunto muy delicado, o sea, que hay que tratar de ser muy responsable en las respuestas, ¿no? Primero vamos a tratar de, como siempre, ¿no? volver a los hechos. Hay una realidad, es que la crisis del coronavirus, o mejor dicho, de la coronavirus, ya he visto ya la Academia Española, la francesa también nos dijo que coronavirus, como la D es de disease, que disease es enfermedad o es maladie, entonces hay que decir la COVID. Es difícil, yo no logro acostumbrarme. Entonces, por impactos de la COVID, ¿verdad? Los primeros sectores afectados en una economía como la economía dominicana son los sectores generadores de divisas. Y el sector peor afectado, y eso vamos a tener que tener muchísima paciencia, y es difícil ya, y no es bonito hablar de paciencia, porque ahí le estamos pidiendo paciencia a miles de gente que ha sido suspendida, que va a seguir suspendida o está cancelada. Es el sector turismo. El sector turismo se espera una caída probablemente entre un 50 y un 70% este año. Estamos hablando de un sector que te generaba más de 7,000 millones de dólares de divisas. Este año te va a generar un poquito más de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares de divisas. Eso es una realidad. Segunda realidad que afecta directamente a muchos de los hogares que en su parte de trabajo también ha sido afectada, que es el tema de las remesas. Y ahí con el dato que yo di al principio, ¿no? de entrevista, lo que está pasando en los Estados Unidos, y tú le juntas a lo que ha pasado y que sigue pasando en España, en Italia, los 3 países de donde vienen casi el 90% de las remesas hacia la República Dominicana. Se espera que las remesas caigan este año entre un 15 y un 20%. Un dato importante, en marzo, que es el primer mes con la crisis de la coronavirus, enero, febrero crecían las remesas un 9% a la República Dominicana y cayeron un poquito más de un 20% en marzo. Los datos que tenemos en Centroamérica, que empezó a llegar Guatemala en abril, fue también un poquito más de un 20%. Ahí probablemente se vayan a perder
de los más de 7.000 millones de dólares de remesas, entre un 15 y un 20%. Entonces, efectivamente, la producción de dólares escasa. En mayo, además de esto, hubo algo importante que hay que recordar. En la primera semana de mayo hubo que cumplir con un pago muy importante, que es la amortización de un bono soberano. Hubo que pagar 500 millones de dólares de un bono soberano que se paga en 3 partidas. El año pasado se pagaron los primeros 500, 500 este año, 500 el año que viene. O sea, todo hace que la producción, la disponibilidad de dólares ha bajado. Por dicha, el derrumbe de los precios del petróleo, que ha sido también una de las noticias considerables, ¿no? de COVID, eso ayuda mucho a la República Dominicana, el hecho de que va a haber un ahorro en la factura petrolera por el orden de los 1.800, 2.000 millones de dólares. Pero una cosa no permite compensar la otra. Y que eso es positivo, estamos en el momento cuando ya muchas empresas pequeñas y medianas están empezando a colocar pedidos afuera para que dentro de 2 o 3 meses tengan la mercancía, tengan la materia prima, porque ya están planeando el regreso a esta nueva normalidad. Entonces, eso ha hecho de que hay como un embudo, faltan dólares, hay una demanda adicional de dólares, hay mucha incertidumbre porque todavía no hemos visto el nuevo presupuesto 2020. Eso probablemente ha creado esas tensiones sobre el dólar. El dólar, y lo que sí preocupa es esta brecha, y es importante mencionarlo para terminar la respuesta. Hay una brecha creciente entre lo que podríamos llamar la tasa oficial, la que publica el Banco Central, que todavía está por debajo de 55 pesos, y la tasa a la cual la gente con la cual trabajamos en los gremios organizados nos dice que ha comprado. Hay gente que dice que ha comprado 57, hay gente en Santiago que compró a 58. Entonces, esto es importante y no me sorprendería que el Banco Central, como siempre lo ha hecho en múltiples oportunidades, tenga una intervención, del modo que sea, pero una intervención para que vuelva la calma. Importante que vuelva la calma, porque si sigue subiendo el dólar, vamos a tener consecuencias en los precios. Los precios van a empezar a subir y ahí tendríamos otro impuesto a los pobres, que es la inflación. El asunto es serio porque tú lo has planteado. Esta es la realidad del dólar frente al peso, pero hay un efecto psicológico inevitable, sobre todo después de escucharte. Además de escucharte no dando opiniones, sino presentando argumentos a partir de datos, que lamentablemente, decir que es lamentable que tengas tantísima razón en todo lo que has dicho, pero son asuntos preocupantes y para ocuparse. A partir de todo esto, se afectan remesas y turismo, pero resulta que nuestra vida económica tiene una alta dependencia de esas remesas y ese turismo en función de Estados Unidos y Europa, con énfasis en España, cuando los dos, peor. Entonces, en ese escenario, vamos a Lenin, Stotdiela, o sea, ¿qué hacerle? ¿Qué puede hacer el gobierno ante lo que se le ha echado encima? Mencionaste los 500 millones de dólares del año que viene. Quizás hay que ir pensando en una renegociación o en algo parecido. ¿Qué puede hacer el gobierno ante esta realidad que está ahí? Bueno, mira, o sea que uno de los temas que complica en el caso de República Dominicana versus quizás otros países que están pasando con la misma situación es que tenemos el calendario electoral de por medio. Que eso hace que, mira, hay que reconocerlo, y es un hecho, vamos a decir, un hecho de la vida real. El gobierno que está aquí, gane quien gane, un gobierno saliente. Las decisiones que tú vas a tomar ahora son de 2 tipos. Hay decisiones de emergencia para mantener a la gente hasta que lleguen las elecciones, que lleguen el 16 de agosto. Y yo creo que se está haciendo lo que se puede con los recursos que se tenga. Nunca es suficiente, pero yo creo que los programas que se han implementado aquí no son muy diferentes
de lo que se han tomado en otros sitios con más o menos intensidad. Ahora, todo el programa de relanzamiento de la economía, yo quisiera verlo realmente plasmado en el nuevo presupuesto 2020, que eso no se puede esperar que venga el nuevo gobierno para atacar esta parte, porque el regreso a esta nueva normalidad va a ser un punto fundamental para que las empresas vuelvan a abrir, que la gente pueda volver a trabajar, para que la gente vuelva a consumir, que si la gente vuelve a consumir, el Estado vuelve a recibir ingresos y ya de nuevo, pues poco a poco, en el segundo semestre, la economía se va a ir recuperando, aunque esta recuperación quiera decir seguir cayendo versus el año pasado, pero caer es mucho, mucho menos. Va a haber un plazo que efectivamente a nivel total del país, el año 2020 es un año perdido, obviamente. En 2021, todas las proyecciones de los organismos que proyectan una caída este año, la última fue Fitch, que es una agencia de notación, la que pone la nota de crédito del país, proyecta menos 3.5 para este año, pero proyecta más de un 5% de crecimiento el año que viene. Ahora, cuidado con esto. Remesas, yo creo que ya a partir de fin de año puede que mejore un poco la situación en la medida en la cual, del mismo modo que la economía de Estados Unidos cae abruptamente, típicamente la economía de Estados Unidos tiene la capacidad de rebotar más rápidamente que cualquier otra, a pesar de su tamaño enorme. Y yo creo que el paquete económico que se está poniendo sobre la mesa, porque también hay elecciones en los Estados Unidos, eso no se nos ha escapado, ¿verdad? Eso puede ser un factor positivo para República Dominicana. Lo que sí hay que ir pensando más allá del 2020 y más el 2021 es el tema del turismo. Según las proyecciones, volver al nivel de turismo que tuvimos en diciembre del 2019 probablemente nos tome hasta final del 2022 para regresar a este mismo nivel, ¿no? De muchísima gente. De hecho, hasta hay gente que está preguntando, mira, ¿qué tanto va a ser afectado el tema de los viajes si las líneas aéreas reducen los asientos en los aviones? O sea, que todavía hay mucho cuestionamiento. Y definitivamente el tema del turismo va a obligar, ¿por qué no?, a repensar de qué manera el turismo interno, bien pensado, bien incentivado, pudiese ayudar un poco al sector turismo, que va a seguir siendo el más golpeado todavía en el 2021. Henry, muchísimas gracias. Lo cierto es que se nos queda ahí ese tema del turismo, porque ahora que tú mencionas los aviones, a ver cuál línea aérea se va a atrever en la clase económica poner esos benditos asientos como los ponen. A ver quién caray es que va a comprar un ticket en esas circunstancias. Yo lamento que tú hayas sido lo que eres, no un pesimista como puede pensar cualquiera, sino un optimista muy bien informado, lo que hace más dramático todo lo que tú has dicho aquí, porque es desde la realidad y parecería pesimismo, pero no, es un optimismo razonado desde las informaciones que te agradecemos mucho, Enrique. No, así es. Y mira, yo no quiero cerrar obviamente con el pesimismo, ¿no? Pero no, sino todo lo contrario. Yo creo que, mira, esto no ha afectado y no debe de afectar lo que son los pilares de la economía dominicana para construir el futuro. La agricultura, volver a apoyar a los sectores productivos, quizás sea una de las grandes lecciones de esta crisis. Sí. El turismo seguirá siendo fuerte. Hemos visto como el hecho de tener una minería responsable, yo sé que hay mucho debate con eso, pero los precios del oro que van a seguir subiendo, es una bendición que tenemos en República Dominicana, la tercera mina de oro más grande del mundo, y eso nos tiene que significar cosas. O sea que, y tenemos a la Virgen de la Altagracia y la de las Mercedes, o sea que hay grandes activos para que pueda haber vida después del COVID. O de la muchísimas gracias. Debiste comenzar por ahí, por la Virgencita Tatica de Higüey, que siempre nos mete la mano. El economista Henry Brand, como siempre, brillante, nos ha acompañado y volverá a hacerlo en breve tiempo, porque la verdad es que son orientadoras sus palabras. Muchísimas gracias y continúa Enfoque. Gracias a ustedes. Feliz resto del día. Muy bien, Henry, muy bien.